Saludos. Les habla Cipriano Heredia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda por la Unidad, abogado, profesor de la UCB y dirigente de Voluntad Popular. Veo con preocupación que se acerca el día en el cual la Asamblea Nacional va a debatir y seguramente a declarar el abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro respecto a la presidencia de la República, y aún hay en el país una enorme falta de información y de entendimiento con respecto a este tema e incluso al tema de la declaratoria de la responsabilidad política del presidente, que ya fue declarada en el mes de diciembre. Quiero aportar algunas ideas y algunas informaciones para conocimiento del público en general y que haya un mayor entendimiento sobre lo que está a punto de acontecer. Voy a empezar por lo último, por el llamado juicio político. Esa figura no está así, con ese nombre y ese apellido en la Constitución venezolana. Ciertamente no es una figura expresamente instituida, como sí lo hay en otras constituciones, en otros países, casos muy conocidos en Estados Unidos y en Brasil, donde incluso se ha llegado a destituir presidentes mediante esa figura. En Venezuela, si bien esa figura no existe, se pueden concatenar varios artículos de la Constitución y llegar a la conclusión inequívoca, clara y correcta de que sí es posible declarar la responsabilidad política del presidente en cualquier materia. En primer lugar, los invito a todos a tomar su Constitución y ver el artículo 187 de la misma, donde se establecen las facultades de la Asamblea Nacional, y veremos que hay en el numeral tercero de ese artículo una función contralora genérica de la Asamblea Nacional sobre el resto de la administración pública. Eso ya de por sí le da a la Asamblea un poder general para poder controlar el resto de los actos y de las funciones y omisiones y actividades de la administración pública en general. Pero además de eso, en el artículo 222 de la Constitución se establece de manera muy clara que la Asamblea puede investigar y declarar la responsabilidad política de cualquier funcionario público. Y al no excluirse expresamente el presidente de la República, pues este queda incluido. Hay una máxima interpretación del derecho que dice que donde el legislador no distingue, el intérprete tampoco lo hace. Por lo tanto, si el constituyente no excluyó al presidente de la República de manera expresa de ese artículo, entonces él queda incluido. Y esa versión que maneja la gente del gobierno, del oficialismo, la gente del PSUV, de que el presidente no es un funcionario público, bueno, no es sino una tesis que raya en lo ridículo, en lo absurdo, en lo ilógico, por cuanto el presidente es el más importante y el principal de los funcionarios públicos del país. Y además de estos dos artículos, insisto, 187 en su numeral 3 y 222, tenemos también el artículo 232, que deja claro que el presidente de la República es absolutamente responsable de sus actos, y esto es tanto de las actividades mismas que realiza como las que no realiza. Es decir, sería responsable tanto por acción como por omisión. Uniendo esos tres artículos, es perfectamente constitucional que la Asamblea Nacional haya dado un debate como lo dio y haya determinado la responsabilidad política del presidente en la enorme crisis que vivimos los venezolanos en el día de hoy, que no hace falta describirla porque todos la conocemos, la padecemos y la sufrimos muy bien. Ahora bien, en el mundo de la unidad democrática se ha llegado a la conclusión de que sería bueno darle a esta responsabilidad política una continuidad, ir un paso más allá. Y ya que el régimen decidió truncar de la peor manera posible el referendo revocatorio, decidió también dejar a mitad de camino la enmienda constitucional. La renuncia no depende de nosotros.
No está el presidente incapacitado físicamente para desempeñar su cargo. No le deseamos la muerte ni la estamos buscando, ni somos capaces de generar una actividad para provocarla, pues hay todavía una última posibilidad de falta absoluta del presidente que está en la Constitución, artículo 233, y que depende exclusivamente de la Asamblea Nacional. Además, no está sujeta a condición y procedimiento alguno, sino que es simplemente una posibilidad que queda a criterio de la Asamblea y que basta con que la acuerde una mayoría simple, una mayoría relativa, para que tenga eficacia jurídica. Se trata del abandono del cargo, que como veremos si revisamos bien el artículo 233 de la Constitución, es una de las causales de falta absoluta del presidente de la República. Ahora bien, frente a este abandono del cargo hay muchas dudas, la gente no tiene claridad, no se ve como algo transparente, como algo prístino, como algo que no sea cuestionable, sino que suena más bien como un atajo. Pero resulta que eso es porque básicamente tenemos una noción limitada de lo que es el abandono de un cargo. Tenemos una visión, por llamarlo así, coloquial. En general, asimilamos que el abandono es irse, que es como una suerte de ausencia física buscada, una ausencia voluntaria. Y resulta ser que no, que en derecho la figura del abandono pues va mucho más allá de eso. Por ejemplo, en derecho civil tenemos, por ejemplo, como la jurisprudencia, las decisiones de los tribunales han desarrollado lo que es el abandono del hogar. Y resulta ser que no abandona el hogar nada más quien se va de él, sino quien no cumple con sus obligaciones como cónyuge o como padre, con las responsabilidades que en sí el hogar amerita. Y ya allí hay un abandono del hogar, aunque uno viva bajo el mismo techo con su cónyuge y su familia. Así hay otros ejemplos en el derecho laboral, el abandono del trabajo. No hace falta que el trabajador esté ausente, basta con que no cumpla sus funciones, con que no cumpla aquello para lo cual fue contratado, para que se considere que hay un abandono del trabajo. En el Estatuto de la Función Pública y en el derecho administrativo, basta con que tengamos un caso de negligencia manifiesta, de incumplimiento de funciones, de no cumplimiento de los deberes, para entenderse que un funcionario ha abandonado su cargo. Entonces todo esto se lo podemos aplicar a Nicolás Maduro y entenderemos que Maduro ha abandonado la presidencia de la República. Es claramente un presidente que no cumple sus funciones, que no cumple ni siquiera el principal juramento que hizo cuando tomó posesión de su cargo, que es cumplir y hacer cumplir la Constitución. De hecho, la patea y la viola a diario. Y además de eso, todas sus demás responsabilidades las ha incumplido de manera manifiesta. No solamente por omisión, sino porque además las cosas que ha hecho han sido para perjuicio, menoscabo y detrimento del país. Tenemos por cuarto año consecutivo la inflación más alta del mundo, tenemos el proceso de escasez de bienes y servicios más grave de nuestra historia, tenemos a Caracas como la ciudad más violenta del planeta, tenemos una de las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes más brutales de toda la Tierra, y entonces tenemos una situación muy compleja de crisis humanitaria, donde los niños se mueren de hambre, donde la gente se muere por falta de medicamentos, donde tenemos una crisis humanitaria tal cual, y todo eso es sin duda alguna porque Maduro, desde esta óptica jurídica, abandonó el cargo de presidente de la República y solamente se dedica a hacer actos para desconocer una Asamblea Nacional legítima, para acorralar a una oposición que hace lo que hace dentro del campo democrático y para destruir el aparato productivo nacional, ya que está en medio del ejercicio de una práctica y un modelo económico absolutamente fracasado de inspiración socialista y marxistoide. Por todas esas razones, el día lunes la Asamblea Nacional sesionará y con casi toda seguridad llegará a la conclusión, después de haber declarado la responsabilidad política de Nicolás Maduro en el mes de diciembre por la crisis que existe, que Maduro ha abandonado el cargo. Una vez tomada esa decisión, quiero decirles a todos que ya que esto se va a dar antes del 10 de enero de este año 2017, ya que el lunes es 9, formalmente habrá una falta absoluta
de Nicolás Maduro como presidente de la República, y la única consecuencia constitucional que esta decisión debe traer es que haya elecciones para escoger un nuevo presidente en los próximos 30 días, que es lo que indica la Constitución. Todo lo demás estará fuera de la Constitución. Lo que acabo de decirles es lo que aplica de acuerdo al cumplimiento de nuestra Carta Magna. Así que en lo personal celebro que la unidad esté de acuerdo en esto, celebro que se haya tomado esta ruta, y debo decirles a todos que es la única posibilidad que nos queda en nuestras manos y que depende de nosotros, que queda en nuestras manos para generar una falta absoluta del presidente de la República dentro de los primeros 4 años, que acarree una nueva elección presidencial. Ya después del 10 de enero, sea cual sea la falta absoluta de la forma que se presente, sea renuncia, sea que se haga el referendo al final, pase lo que pase, siempre será el vicepresidente quien termine el periodo constitucional. Así que esa sesión del lunes 9 es fundamental y es vital para la República y para la democracia. Espero con estas ideas haber ayudado a aclarar un poco de dónde sale esto de la responsabilidad política, de dónde sale esto del abandono del cargo y la enorme importancia que esto tiene. Buenas tardes y siéntanse libres de difundir este audio si les parece que tiene alguna utilidad. Muchas gracias. Cipriano Heredia.